explicación de la misma como el fundamento teórico de la clase. Les comparto la presentación. Ok. Para empezar, hago una pregunta de forma general. ¿Alguien no terminó la lectura? Ok, perfecto. María Fernanda. Sí. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Súper bien. Excelente, me gusta esa respuesta, súper bien. Información. De acuerdo a su criterio, ¿qué es información? Una necesidad. Ok, es una necesidad. Es una necesidad. Bueno, pero ¿cómo se conforma esa, bueno, ya lo vemos acá. Esa necesidad, como usted lo dice, realmente es un conjunto de datos, ¿ok? Sobre alguna temática que se genera para construir conocimiento, ¿ok? Es un elemento esencial en la comunicación del ser humano. Pensemos, María Fernanda, en el ser humano en sus orígenes. ¿Ya lo tienes ahí en la mente? Ok. Piense en esos primeros hombres y mujeres primitivos que formaron y conformaron la Tierra, que no tienen un lenguaje verbal de comunicación. ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Y para qué? Ellos encontraron su forma de contar su historia y también de complementar su información a través del tiempo por medio de dibujitos, que no se llaman dibujitos, pero igual era información para ellos porque los grababan y ya luego a través de eso se podían comunicar y contar O- sus historias y eso ya es información. Ok, pero una cuestión, usted ya me está dando inclusive otra, otra respuesta. La pregunta mía es, ¿cómo se comunican entre sí? Pensemos en esto que es ahora una moda, eso que le llaman burbujas, ok, burbujas sociales. ¿Cómo se comunicaban esas personas si no tenían un verbo, como lo tenemos en este momento nosotros, un dialecto propiamente establecido, un lenguaje, una gramática? Y entonces, ¿cómo harían esas personas? Por medio de sonidos o señas. Ok, perfecto, perfecto. Entonces pensemos que eventualmente, y gracias María Fernanda, esas personas tenían como medio de comunicación, este, probablemente sonidos, señales, ¿verdad? Gestos, eh, que eran la forma en la cual ellos podían decirse una cosa a la otra. Ahora bien, Juan Diego, tomando ese criterio, ¿supone usted que comunicarse sea una necesidad? Por supuesto que sí, profe. Ujú. ¿Y por qué? Diego, no se preocupe. ¿Por qué razón será una necesidad la comunicación? Quedémonos en el contexto del hombre primitivo. ¿Por qué es una necesidad? Profe, para poder, no sé, realizar actividades, para transmitir mensajes. Ok, perfecto. Y entonces, ahora que usted dice eso, de transmitir mensajes, entramos a lo que María Fernanda muy apropiadamente nos dijo, ¿verdad?
que era probablemente el uso de esos dibujitos, y que hoy hace 8 también hablamos algo al respecto. Esos dibujitos que probablemente se hicieron en las cavernas, o que se hacían en las piedras, o que se hacían en otros medios, ¿verdad? Porque inclusive hemos visto que existen lugares en donde se ha dejado la huella por parte de los primeros hombres, en donde hay todo un sistema de comunicación, inclusive con la misma naturaleza, ¿verdad? Que incluso hay momentos en que ni siquiera se sabe qué es lo que se quiere transmitir a través de ello. E inclusive hay algunas zonas en que solamente se puede ver desde el aire esas figuras, ¿verdad? Ok, si el hombre necesita transmitir esa información y genera en sus inicios un medio a través de los dibujos o a través de otros sistemas, como estoy explicando, naturales, eh, para poder salvaguardar esa información, para poder transmitirla, ¿ok? Lo que está haciendo es tratando de preservar el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se le denomina dentro de nuestra materia, dentro de nuestra carrera, a ese elemento que permite preservar el conocimiento y transmitirlo de una generación a otra? ¿Cómo se le denomina? A través, ok, ya vimos cómo lo hace, pero entonces, ¿cómo? ¿A través de qué medio? Profe, ¿le sigue cuestionando a Diego o es Sí, una estoy con pregunta al Diego, aire? estoy con Juan Diego. Ah. Gracias, Lauren. ¿Me podría repetir, profe? Sí, claro. Usted me dice de forma apropiada que el hombre requiere transmitir la información, preservando el conocimiento. Entonces yo le digo a usted cómo técnicamente denominamos a eso que nos permite preservar y transmitir el conocimiento. ¿Sabes, Diego? Diego. ¿Estás por ahí, Diego? Bueno, Lauren, aprovechémonos de que usted está por Sí, ahí. profe. Ah, bueno. Dígame, Diego. Lo escuchamos. Profe, creo que Diego está teniendo problemas con el micrófono porque no se le escucha nada. Sí, Diego. No se escucha. Bueno, ¿logró arreglarlo? No se escucha, Diego. No se escucha. Ok, tranquilo, no se preocupe, Diego. Vamos a darle entonces la participación a Lauren. Por favor, Lauren, ¿cómo se denomina ese elemento? Almacenamiento. Ok. ¿Y se almacena en qué? En una biblioteca, documentación, no sé. Ok, biblioteca, libro, cuaderno, imprenta, piedra, jeroglífico, Papiros, etc. papiro, ok, todo eso, ¿cómo se denomina técnicamente en nuestro quehacer? Ahí léalo. Si tienes la pantalla al frente, lo tienes. En un soporte. Un soporte, por supuesto. Y un soporte no es otra cosa más, entonces lo que les estoy diciendo es
un medio físico que permite precisamente lo que Lauren de forma correcta está diciendo, almacenar esa información. Y esa información se almacena, ¿para qué? Para poder transmitirla en el afán mismo de generar conocimiento, de transmitir el conocimiento. Bien, tenemos entonces que la información es el conjunto de datos interpretados y comunicados en cualquier soporte. ¿Ok? Con el fin de transmitir y preservar conocimiento. Ahora bien, siguiendo con la presentación. Si dijimos que la información es un conjunto de datos, Lucía, Aquí estoy, profesor, estoy intentando encender la cámara. no se preocupe, Lucía, ya estamos claros en el caso suyo. Lucía, si dijimos que información es el conjunto de datos sobre alguna temática para generar o construir conocimiento, mi pregunta es, ¿qué es un dato? Un dato. Mm, Estoy pensando para no decir algo que suene muy tonto, profesor. Un dato no podría ser... Bueno, hagámoslo en afirmativo. un dato es... quizás, bueno, perdón, lo que nos rodea como... es que la información que nos rodea, pero es que como el conjunto de datos es la información, entonces... Correcto. ¡Ay, profe! Muy bien, muy bien. Alguien que nos ayude a Lucía. Cualquiera que le ayude a Lucía. Podría ser como una información concreta de algún elemento, qué sé yo, documentos, información o algo así, ¿no? Profe, Ok, el detalle es que usted lo que me está hablando es el conjunto de los datos. Yo estoy hablando de un dato. profe, ¿no podría ser como una pequeña fracción de información? Tal vez Como una pequeña fracción de información. sí, como Ujú. algo más pequeño, no sé. Como algo más pequeño. Ok. Entonces vean, gente, si dijimos que la información es el conjunto de datos, el dato es la mínima unidad de información, que no es otra cosa más que una secuencia de símbolos que le da forma al conocimiento. Oigan, bien. Secuencia es la unidad mínima de información, que vendría a ser, entonces, la secuencia de símbolos que le dan forma al conocimiento. Dato. Lucía, si la información es el conjunto de datos, si el dato es la secuencia de los símbolos que le dan forma al conocimiento, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es ay, Jesús bendito. Profe, soy más buena escribiendo, espérese para formular mejor. El conocimiento es lo que a partir de esa, lo que a partir de ese conjunto de datos es importante para nosotros, lo que aprendemos. Ok, bueno, entonces es lo que aprendemos en resumidas cuentas, según lo que usted está diciendo. Vamos a ver qué nos dice Angie. Angie, ya Lucía le dejó un adelanto.
¿Cómo podríamos entonces definir de mejor forma el conocimiento? ¿Qué le agregamos a lo que Lucía nos está proponiendo? Lo que aprendemos sé en que las pequeñas cuentas. Ujú. Dígame, sí, ¿qué le la agregamos? información aprendida por parte de nosotros. Es, bueno, Ajá. sí, es lo mismo. Como O sea, sí, digamos, adquisición. Ahí me escucho. Sí, se escucha. Uy, Pero vamos qué a loco. darle chance a Angie y ya usted interviene, Juan Diego. digamos, lo que entiendo es que, digamos, usted tiene una información y de ¿Correcto? toda esa información usted genera un conocimiento de eso. ¿Correcto? Ahora, muy bien, correcto. Ese generar conocimiento es el aprendizaje que usted está obteniendo. Ujú. Perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces, Lucía y ustedes están en lo correcto. El conocimiento viene a partir de la información procesada y combinada, ¿ok? A generar un aprendizaje, a generar ese conocimiento. ¿Pero para qué, Liani? El ser humano genera conocimiento. Ajá. Ajá. ¿Pero para qué? Ujú. Voy para Pues, pensar un en este momento. momento estamos generando conocimiento. Para aprender. Para generar nuevo conocimiento, por supuesto. Ah, bueno. Ok. Pero ¿cómo ahora? Ya vimos para. Yo le pregunto, Ujú. ¿cómo se integra? ¿O qué elementos vendrían a ser parte de ese conocimiento, de ese aprendizaje? Leani. No sé, profe, no sé, la verdad. Claro. Claro que sí sabemos, claro que sí sabemos. ¿Qué elementos, qué factores están, además de la información, involucrados en la generación de conocimiento? El ambiente que nos rodea, profe, tal vez. Por supuesto, el ambiente, muy bien, Juan Diego, el ambiente, el contexto, por Creo supuesto, que eso factores afecta. internos y externos de Factores nosotros. externos e internos, ok, muy bien, excelente. Valores, principios, hechos, conocimientos previos. Y esos conocimientos previos dependen del dominio que yo tenga sobre ellos. Porque si en este momento estamos generando una simple significación a unos conceptos, cada uno de ustedes a los que le he ido preguntando tienen una base mínima para poder darme una respuesta lo más cercana a lo que es. Ahí es donde deriva lo que les estoy diciendo de los criterios de dominio que yo pueda tener. ¿Ok? Y ahí entran en juego todos los factores, como usted lo está diciendo, Lauren, de forma apropiada, factores externos e internos. Entonces, en forma general, un dato son todos los hechos, sonidos, imágenes, representaciones que el pensamiento tiene acerca de la realidad. Y es, como les dije hace un momento, el elemento que le da forma al conocimiento. ¿Cómo? A través del procesamiento que se hizo de la información. Eso entonces
Al generar conocimiento lo que está es definitivamente Lucía. Conocimiento es lo que usted sabe. Lo que todos nosotros sabemos. Lo que la cultura costarricense sabe. Que no necesariamente tiene que ser el mismo conocimiento que tienen otras culturas. ¿Por qué razón? Porque para nosotros tiene significado determinadas cosas que implican otras si estuviéramos en otro lugar geográficamente hablando. Y entonces son, como decíamos ahorita con Liani, todos los valores, hechos e información que el hombre, que la persona, que el sujeto, que el humano ha aprendido, ha asimilado y se ha apropiado de ellos. De ahí viene el aspecto del criterio de dominio que yo tenga sobre determinada situación o evento. Es la abstracción personal de algo que se está experimentando de forma individual. Preguntas. Vengan preguntas, háganme preguntas. Hemos hablado de 3 elementos: información, dato, conocimiento. Les toca a ustedes ahora. Si no, yo sigo preguntando. Bueno, Kaylin. Dígame, profe. Excelente. Si tenemos entonces definido qué es información y qué es datos y qué es el conocimiento, y sabemos que para que exista conocimiento es porque previo debió haber habido alguna información, y que la información no es más que el aprendizaje de datos que generaron un conocimiento. Y de acuerdo a la lectura que usted hizo de previo, ¿qué son necesidades de información? Profe, bueno, para mí y según lo que he leído, la necesidad de información es aquello que surge a partir de que no se tiene el conocimiento sobre algún tema. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Y es por eso que acudimos a diferentes lugares para poder satisfacer esa necesidad de información. Dependiendo de qué sea la necesidad de información que tenemos, a bibliotecas, internet, libros o a diferentes personas. Uh-huh. Uh-huh. Ok, gracias, Kaylin. Marian Salazar. Marian Salazar. Sí, ¿me escucha? Sí, claro, ya la escuchamos. Al mismo respecto de lo que le cuestioné a Kaylin, y de acuerdo a la respuesta que nos dio Kaylin, ¿cuál es su criterio con respecto a qué son las necesidades de información? Bueno, sí, de hecho concuerdo con ella y el semestre pasado estuvimos viendo bastante sobre eso, el hecho de pues no tener quizás el conocimiento total sobre algún tema en específico, bueno, general en este caso, y pues por el cual acudimos a la necesidad de buscar algún medio por el cual solventar esa necesidad. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, muchachos, vamos a interpretar que la necesidad de información es precisamente en el desarrollo del individuo la carencia de información acerca de una situación específica que en algún momento tiene que enfrentar. Y estamos hablando que en las diferentes etapas del desarrollo, porque definitivamente no podemos obviar que las necesidades de información se generan desde
las primeras etapas del desarrollo del ser humano, ¿verdad? De diferentes formas y ante diferentes circunstancias. ¿Cómo y hasta cuándo existe necesidad de información? Permanentemente. Permanentemente. La pregunta sería, ¿hasta cuándo? Leslie, ¿hasta cuándo tenemos necesidad de información? Profe, pienso que va a ser una situación, bueno, si hablamos de usuarios que presentan necesidad, siempre va a haber, porque el mundo está en constante evolución, entonces siempre va a haber una necesidad. Y si hablamos de hasta cuándo yo voy a solventar esas necesidades, cuando yo recurra a algún centro documental para satisfacerla. Ok. Y hablando de forma general, en el ser humano, en esa necesidad de información específica sobre situaciones propias de la vida, siempre va a prevalecer porque siempre el mundo está en constantes cambios, por lo tanto va a haber nuevo cuestionamiento y entonces nuevas necesidades de informarnos. Claro, perfecto, excelente. Desde las dos perspectivas. Empiezo por la segunda. En el mismo desarrollo, como le estoy diciendo, de nosotros, de los seres humanos, existe una necesidad de información hasta tanto yo pueda solventarla. ¿Y cuándo yo puedo solventarla? De cuando aplico el conocimiento, cuando obtuve el aprendizaje para poder solventar esa situación. Lo cual no implica que no vuelva a enfrentarme a muchas necesidades nuevas de información. Y bajo el área específicamente del usuario, por supuesto, cuando logra llegar a responder a varias situaciones específicas que tiene que enfrentarse. Preguntas que el usuario puede responder. ¿Qué es lo que necesita? ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué lo necesita? ¿Cuándo lo necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿Y dónde lo necesita? Y el usuario propiamente ya dentro del servicio que se pueda brindar desde una unidad de información, es la guía que usted como bibliotecólogo le pueda dar al usuario para satisfacer cada una o para dar respuesta a cada una de esas interrogantes. ¿Ok? Ahí nos enfrentamos a una situación, ya vamos a ver, y que muchas veces el usuario no sabe ni siquiera qué es lo que realmente ocupa o necesita como información inmediata. Marian Ramírez. Sí, profe. Vistes en la lectura y me vas a poder dar respuesta a cuál es el origen en el ser humano de las necesidades de información. Cuando creo que era cuando procesaban nueva información, entonces ya eso como que cuando que usted recibe nueva información, entonces ya tiene como preguntas y así. Ok, biológicamente Sí. hablando, Entonces, ¿cuál es el origen? Eso ya la necesidad de información. Ok, Marian, ¿Pero? biológicamente hablando, ¿cuál es el origen de las necesidades de información? ¿Dónde se originan? ¿Dónde se originan? ¿En el cerebro? En el cerebro. Creo que decía por ahí. Por supuesto. Entonces nosotros tenemos que tener claramente que todos nosotros, dentro de nuestra capacidad de razonamiento, vamos entonces a generar en nuestros cerebro, a partir, obviamente, como vimos anteriormente, en primera instancia, yo como ser individual, a través de mis sentidos, ¿verdad? Pero el entorno y
factores externos e internos propios de mi organismo son los que activan al cerebro para que el mismo cerebro genere esa necesidad de información ante circunstancias de todo tipo. Y entonces, gracias Marian, nos enfrentamos a poder dar respuesta a todas aquellas preguntas que vimos anteriormente. Y para poder dar eso, respuesta, el individuo tiene que hacer una búsqueda para dar con la información. Entonces, en esa búsqueda y localización de la información, tenemos, como Lauren lo dijo en su momento, y lo hemos venido insistiendo, factores externos e internos que dan respuesta a las preguntas que anteriormente teníamos. Por lo que en la búsqueda y la localización de la información se necesita relacionarla con conocimientos previos sobre el tema, lo que implica identificar conceptos y aspectos que se relacionan con el tema, explorarlos luego para dar respuesta a lo que inicialmente originó la necesidad. Por favor, Kerlin. Kerlin. Sí, profe. ¿Me podría usted explicar con sus palabras ese párrafo? Ok. Le vuelvo a presentar el panorama. Tenemos una serie de preguntas del usuario, de la persona. ¿Qué necesita? ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué lo necesita? ¿Cuándo lo necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿Y dónde lo necesita? Eso genera en el individuo la necesidad de la búsqueda y localización de la información. Y entonces nos plantea Rendón y Naranjo este texto. Yo le pido a usted entonces que me trate de explicar el significado o la interpretación que usted hace de él. Sí, profe. Bueno, cuando no conocemos sobre el tema, creo que necesitamos como ayuda y debemos acudir como al bibliotecólogo para terminar de relacionar lo poco que sabemos del tema y así responder a las incógnitas que tenemos. Algo así, creo. Ok. Argeri. Sí, profe. A ver, con sus palabras, ¿cómo me lo explica? Ya tiene Bueno, ahí, profe. ya Carlin le ayudó. Aunque bueno, lo que yo entiendo, más que todo es como que uno combina lo que ya sabe, lo junta con lo que en estos momentos está necesitando y busca como lo que le hace falta. No, creo que me estoy como dando mucha vuelta, pero, o sea, aquí dice que tiene que relacionarlo con conocimientos previos. Ajá, correcto. Entonces, esos conocimientos los agarra para ver qué es lo que no comprende exactamente del tema, o sea, de la necesidad que tiene en el momento. Y así es como saca, pues, lo que necesita. Ok. En resumido, desde la perspectiva que Carlin nos lo enfoca, si yo no tengo un conocimiento previo, voy en búsqueda de alguien que me pueda guiar en la forma de poder localizar apropiadamente la información que requiero.
Y de acuerdo al texto específicamente y a lo que Argeri nos manifiesta, es que definitivamente si tengo un conocimiento previo, entonces, aunque eh, recurra a la ayuda de otra persona, en esa localización de la información, mis conceptos anteriores me van a permitir relacionarlos con la nueva información para así poder satisfacer la necesidad que en el momento se nos esté dando. Don Juan Montero. Juan Ignacio Montero. Sí. La búsqueda de la información sería igual para todos. Sí, yo creo que no, profe. ¿Usted cree que no? ¿Por qué? Porque, digamos, ya puede haber llegar alguien así muy estructurado diciendo, uy, sí, ya sé qué punto, sí. Bueno, voy a empezar por, a ver, algo, sobre la composición de los floreros. Sí. Entonces, digamos que ya hay alguien que tenga más conocimiento así como cosas de química, por decirlo, va a llegar a buscar como fórmula como de la cerámica, cosas así. En cambio, alguien que quiere llegar así como nuevito, sí, bueno, no nuevito, pero sino así como diferentes materiales de que hacen floreros, ¿verdad? Entonces, no sé si me agarró algo o Claro, algo así. claro, Okay. y estamos totalmente de acuerdo. Definitivamente, la búsqueda de la información no puede ser igual. ¿Por qué? Porque hemos dicho que individualmente, pues cada uno de nosotros tiene un dominio diferente del conocimiento, ¿verdad? Y por consiguiente, pues habrá quien, como Kerling dijo, no tiene nada, entonces va en búsqueda de la ayuda total. Pero habrá quien tiene algún conocimiento previo, va en búsqueda de una información parcial. Y habrá quien maneja el dominio o domina totalmente la razón de la necesidad que se esté buscando y tenga inclusive hasta formas nuevas de generar información a partir de lo que anteriormente conocía. Entonces, la búsqueda depende de quién lo busque. Oiga la redundancia, la búsqueda depende de quién lo busque. Tomando en cuenta todos los factores que hemos visto anteriormente. Paula iba a decirnos algo. Ay, no, creo que me activó el micrófono, perdón. No se preocupe, pero entonces aprovechemos que estás ahí. Dice, ¿cómo se manifiestan las necesidades de información? De ahí, a lo que yo creería, por un conocimiento, bueno, como un conocimiento que yo no tenga certeza qué es, entonces ahí se me manifiesta como una duda hacia eso y ya crea una necesidad de información. Perfecto, excelente. Eso es. ¿Cómo se manifiesta? Ante la carencia del conocimiento. Eso es. En las palabras que usted dijo, efectivamente es simplemente manifestar la necesidad de realizar la búsqueda de alguna información para solventar algo. ¿Por qué? Porque no lo conocía, porque no lo sabía. En la cotidianidad, en lo que estemos viviendo día a día, minuto a minuto, es la carencia de ese conocimiento la que nos va, se va a manifestar como necesidad de información. Y entonces, llevándolo al campo propiamente de la biblioteca, pues lo que decía hace unos momentos, muchas veces el usuario no identifica claramente el problema. Y entonces, es tarea de ustedes como
generadores de información y generadores del servicio para que él satisfaga su necesidad, guiarlo con todos los medios y mecanismos, metodologías, mediaciones posibles para que el usuario sepa. En primera instancia, plantear las preguntas que hace rato vimos. En segunda instancia, buscar la información. Y en tercera instancia, localizarla para finalmente satisfacer sus necesidades. Y entonces, Andrea, ¿qué se entiende o qué podemos entender por el fenómeno de las necesidades de información? Explico. El hombre, el ser humano requiere satisfacer o cubrir necesidades básicas de supervivencia. ¿Ok? En primera instancia. ¿Sabría usted cuáles son algunas de esas necesidades básicas para la vida de un individuo? Lo que uno aprende desde que nace. Todo. Ok. Necesidades básicas. El aprendizaje, por supuesto, es conocimiento que usted va adquiriendo, pues está bien, es parte de un desarrollo apropiado y necesario. Pero hay otros factores básicos de supervivencia. O sea, pero básicos. Como Básicos, sí, básicos. comer, dormir. Comer, claro, por supuesto. Claro, comer. ¿Más ejemplos? Dormir. Dormir. Leer, escribir. Ok, ya leer y escribir serían parte de ese conocimiento o de ese aprendizaje o de esa parte de escolaridad que es una necesidad, pero... Yo los consideraría necesarios porque son necesarios para toda la vida, todo lo social. Okay. Es vital. Muy Sí. bien, muy bien. Pero es tan vital escribir como comer. No. Ah, bueno, ok. Entonces deme otro ejemplo de necesidades vitales. Dormir, comer. Aprender a caminar. Bueno. A cocinar. Ok. Ir al baño. Sí. Muy bien, pues satisfacer sus necesidades fisiológicas, por supuesto. Eso es una necesidad que inclusive, si usted no va al baño, igual tiene que cubrir la necesidad. ¿Verdad? Entonces, propiamente la necesidad sería una cuestión de salubridad higiénica o de higiene personal, que es fundamental para mantener la salud. Ahí estamos hablando de otro aspecto fundamental, la salubridad, ¿verdad? O la higiene. Ok, entonces el fenómeno de las necesidades de información es cubiertas las necesidades vitales del individuo, van a surgir las necesidades de información. El ejemplo que le acabo de hacer a usted es vital comer para vivir, pero escribir no. Surge, claro, surge como una necesidad de información el aprendizaje de la lectura o de la escritura. Pero ya surge una vez que usted satisfizo las necesidades vitales. Vital. Cristín, ¿qué otras cosas son vitales?
También como el aprender a escribir. Ok, pero vital, vital. Usted puede vivir sin saber escribir. Digamos como la comida. Comer, ya dijimos que comer y dormir era una necesidad. Necesitamos otras. ¿Tienen otros ejemplos? Bueno, yo siento que los seres humanos siempre estamos en constante cambio y también en constante investigación e interés por el conocimiento. Y digamos, siempre está como en constante evolución, pero como algo vital, que con eso no se puede vivir. Dos ejemplos, deme. Es que profe, digamos, no sé si eso se está refiriendo también a información o algo así, o como No, vital, supervivencia, comer y dormir. Si usted no come y no duerme, no vive. Ok. ¿Qué otras necesidades vitales tenemos? Que al hablar de una necesidad vital es una necesidad básica. Profe, tal vez si uno como ser humano no tiene salud. Claro, hablamos de la salud. Ese es un fundamento esencial. La salud. También puede ser lo que es como el afecto y el ocio. ¿La qué? ¿La qué? El afecto y el ocio. Ok, bien. Yo creo y es fundamental. Si usted... También como sentirse amado, querido. Perfecto, el amor es... Sería, profe, ¿no sería más que todo como la comunicación, tal vez? La comunicación es una necesidad básica. La socialización, entonces. La socialización es fundamental. ¿Cuál otro? Vea, Cristian, ya nos han dicho un montón. Necesito dos de parte suya. Bueno, ya yo le dije el amor, profe. Le dije el amor y... Perfecto. Y bueno, pero entonces necesitamos dos más. Es más, se lo voy a plantear de una forma más fácil. Piensa en dos cosas que usted sin ellas no podría vivir. ¿Sin el celular? No, eso no es vital. Como, bueno, no puede el aire. Ok. Un ambiente apropiado. Ok. También en como un buen contexto, digamos, Profe, creo que ella se refería como respirar. ¿Cómo qué, perdón? Respirar. Claro, claro. Por supuesto. Eso es fundamental. También. Y también como en vivir en buenas condiciones. Ok. Condiciones salubres de... Está bien. Ok. Yo le voy a contar a usted que, por ejemplo, los servicios vitales, es decir, tener acceso al agua. Usted necesita tener acceso a servicios vitales como el agua, porque al contrario no podría vivir. Piensa en un niño. ¿Qué necesita? En primera instancia, no solo el amor, necesita un hogar o por lo menos un espacio que le brinde una estabilidad y una seguridad. Techo. Necesita abrigo. ¿Sí? Ya hablamos de la comida. Ok. Entonces son aspectos fundamentales. Antonio. Sí, profe. Ok.
Fíjate vos que las necesidades humanas se manifiestan a través de las relaciones entre las personas, ¿ok? Ya sea por causas básicas, como dijimos hace un momento, o por causas de un nivel más superior. Las necesidades de información surgen cuando el individuo ya cubrió sus necesidades básicas. No podemos pensar en una persona leyendo sin comer, ¿verdad? Entonces, tenemos que las necesidades de información se presentan en todas las situaciones de la vida diaria. ¿En qué aspectos? ¿Quién lo necesita? ¿Por qué lo necesita? Son cuestionantes que hacen generar en cada uno de nosotros ese fenómeno que necesitamos ir cubriendo. Por consiguiente, tenemos que considerar y tenemos que de una vez dejar fijo que como servidor en una biblioteca usted debe conocer o debe ocuparse y preocuparse por el contexto del usuario al cual usted va a atender. No solamente, como dije hace un momento, es almacenar, tratar y comunicar. Es, como también lo decía el video que ustedes vieron la semana anterior, es pasarnos, abrir puertas, botar muros y pensar en que realmente el servicio de la biblioteca ya no es solamente una cuestión intramuros y en lo que cotidianamente y tradicionalmente conocíamos como el lugar físico en el cual yo voy a buscar la información. Tenemos que tener una apertura muchísimo más amplia para cubrir esas necesidades de información. ¿Ok? Don Antonio, dentro de un momento le vamos a hacer pregunta a usted. Así que es el que sigue. Ok. Para que no se nos olvide. Ok, vamos en este momento